que se nos había retrasado, pero afortunadamente estamos en hora. Gerardo Díaz Ferrán, que es presidente, por favor, si podemos callarnos. Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, viene aquí por primera vez al curso de la PIE como tal, y por ese motivo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Parece en el formato del curso que hemos terminado un capítulo sobre banca y que vamos a iniciar este otro capítulo ahora sobre el mundo laboral, teniendo en cuenta que esta tarde tenemos aquí a los secretarios generales de los dos sindicatos, de UGT y de Comisiones Obreras. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener oportunidad de conocer la visión del representante de los empresarios y esta tarde de los trabajadores. Gerardo Díaz Ferrán es presidente de la patronal desde el año pasado, renovó su cargo hace 3 meses o 2 meses, no recuerdo muy bien, desde el 2 de abril, reforzando su posición de liderazgo en la COE. Gerardo, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, querido director del seminario, presidente de APIE, señoras y señores. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí y participar en este seminario con este magnífico título de la profundidad de la crisis y su repercusión en el sector financiero y otros sectores de la economía. Y quiero, por tanto, en primer lugar, pues agradecer al director del seminario, Miguel Ángel Noceda, y al presidente de APIE, Ángel Boixadós, pues su invitación y la oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes. Agradecimiento también que quiero extenderlo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y también muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y por tener la paciencia de escucharme aquí esta mañana. Ya les anticipo que voy a intentar resumir lo más posible las cosas que les quiero decir, pero aún así pues va a ser un discurso un poco largo. Permítame también que le agradezca al presidente de COE CEPIME que nos acompañe esta mañana y agradecer nuevamente su apoyo y su lealtad. Bien, empezaremos diciendo que, como ustedes saben, es difícil encontrar hoy día otro tema de debate que no sea el de la crisis en la que nos encontramos. Pero también es cierto que el diálogo y la exposición de diferentes ideas nos deben servir para poner encima de la mesa principios y propuestas para recuperar la competitividad, el crecimiento y el empleo en nuestro país. Y yo creo que ese es un objetivo que todos compartimos. Por ello, quiero con mi intervención plantearles cuáles son dichos principios y propuestas desde un punto de vista empresarial. Aunque sin duda muchos, si no todos los oradores que me han precedido, y yo he escuchado a algunos de ellos, pues han desmigajado ya de las causas de esta crisis, es inevitable que haga una breve reflexión sobre lo que ha ocurrido especialmente en el último año. Estarán de acuerdo conmigo en que para poder posicionarse sobre la situación actual, lo primero es entenderla y valorarla. Y hago hincapié en el hecho de que es necesario entenderla porque, desde nuestro punto de vista, no estamos ante una crisis de la economía de mercado, como muchos se empeñan en señalar, sino de un mal uso de la economía de mercado. Es un hecho que en los últimos años se han asumido demasiados riesgos a través de un gran endeudamiento y viviendo probablemente por encima de nuestras posibilidades, en medio, como todos sabemos, de una gran liquidez. Algunos han querido culpar de la crisis únicamente a los fallos del mercado y así presentarlo como el responsable, pero es una teoría que no se sostiene simplemente porque no es así. Lo que ha habido, como he dicho antes, es un mal uso del mercado provocado por fallos de algunos Estados, unos fallos en la función regulatoria del Estado que han causado que el mercado no haya funcionado como debería. Y al referirme a la economía de mercado, permítame que me detenga un momento en este principio de mi intervención en explicar uno de los factores que generan un mayor grado de riqueza y de bienestar a la sociedad, que son los emprendedores. No es una novedad que en la COE apostemos por el espíritu empresarial, por aquellas personas que tratan de poner en marcha un negocio o una empresa o un proyecto.
Esa es la verdadera función empresarial. Todas esas personas que crean nuevas oportunidades económicas, que arriesgan, que introducen sus ideas en los mercados, que crean riqueza y puestos de trabajo. Y esos son los empresarios. Y lo que es más significativo y digno de elogio es que lo hacen enfrentándose a la incertidumbre y a todo tipo de obstáculos, adoptando decisiones sobre la localización y uso de sus recursos sin tener nunca una certeza absoluta de que ese negocio o esa empresa en la que están invirtiendo ahorros y poniendo su esperanza y su imaginación vaya o no vaya a funcionar. Estarán conmigo en que no cabe duda de que los emprendedores son un elemento generador de riqueza en el país y que producen un doble efecto beneficioso. Por un lado, la creación de más empleo y, por otro lado, la aportación de nuevos bienes, de nuevos servicios, de nuevos productos. Bien, volviendo a la situación actual, voy a hacer primero unos comentarios sobre la Unión Europea. La economía europea está emergiendo de un semestre de contracción abrupta y se espera, esa es la esperanza, que entre ahora en una fase de estabilización. Y repito, esa es la esperanza. Sin embargo, los efectos de la crisis se van a notar por un tiempo y corremos el peligro de introducirnos en un periodo prolongado de débil actividad económica si no se da una adecuada respuesta política, si no se abordan adecuadamente los desafíos tanto inmediatos como a largo plazo. Hay 5 asuntos que merecen una atención particular de destacar en la Unión Europea. El primer asunto: continúan, como bien sabemos todos, los problemas del sector financiero y corren el riesgo de agravarse en ausencia de nuevas iniciativas. Desde Business Europe, que como ustedes conocen es la cúpula empresarial europea en la que COE está integrada y donde disfrutamos de una vicepresidencia, estamos apostando por el establecimiento de un sistema de supervisión basado en 2 pilares, con un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y un sistema europeo de supervisores financieros. Creemos que ello constituye una solución pragmática y razonable y que los Estados miembros deberían apoyar este sistema y convenir un calendario para su aplicación. Segundo tema, el empleo. Las tasas de paro en Europa seguirán aumentando en el año 2010 y llegarán probablemente al 11%. En España todos sabemos que las cifras que se prevén son muy superiores. Todo ello conducirá a que se va a seguir incrementando la crisis de confianza y, por tanto, incidiendo negativamente en la demanda interna. El tercer tema: debemos permanecer vigilantes respecto a que se continúe propagando con más dureza la crisis en algunos países de la Unión Europea. Para los Estados miembros fuera de la zona euro, los recursos financieros de la Unión Europea deberían movilizarse de forma eficaz. Y dentro de la zona euro se deben definir las medidas para ayudar a las economías más vulnerables en caso de que sea necesario. Todos los Estados miembros deberían de evitar tomar decisiones que pudieran agravar la crisis o la situación de otros países de la Unión. El cuarto tema es el rápido deterioro de las finanzas públicas, que es una preocupación creciente en toda Europa. Los déficits públicos van a aumentar y solo 4 países se van a mantener por debajo del límite del 3%, que son Finlandia, Luxemburgo, Chipre y Bulgaria. Y el quinto tema, el cambio climático. En diciembre del 2008, la Unión Europea adoptó un ambicioso objetivo jurídicamente vinculante, unilateral, para la reducción de gases de efectos invernaderos hasta el año 2020. Y en este sentido es esencial asegurar que todos los países desarrollados realicen esfuerzos comparables en esa dirección. Y mientras no lo hagan, la Unión Europea no puede ir más allá de lo que se ha acordado hasta ahora. Y finalmente, y con relación a estos temas europeos, quiero resaltar también la preocupación de todos los empresarios europeos manifestada desde Business Europe sobre la escasa cooperación de los gobiernos europeos en la respuesta a la crisis y la importancia del mercado interior en el proceso de integración europea. Como todos sabemos, entre los pasados días 4 y 7 de junio, los ciudadanos europeos hemos elegido a 700
36 eurodiputados. Desde Business Europe y desde la COE se han elaborado sendos documentos que explican lo que esperamos los empresarios del nuevo Parlamento Europeo. La presidencia sueca, que comienza el próximo 1 de julio, pretende organizar el primer Consejo Europeo el 29 y el 30 de octubre de este año. Algo más tarde, bastante más tarde de lo habitual, a la espera de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por todo ello, y con esto termino esta breve referencia a Europa, la presidencia española, a partir de enero del 2010, se ejercerá en unos momentos cruciales para abordar las medidas de calado que entendemos que necesita toda Europa y España en particular. Bien, después de estas referencias a Europa, voy a referirme ahora a algunas características de la economía española y de cómo la ha afectado la crisis. Aunque es de sobra conocido que la crisis ha afectado a todo tipo de economías, industrializadas y emergentes, deudoras y acreedoras, con elevada apertura exterior o cerradas, lo cierto es que una de las economías con mayor fragilidad a mediados ya del año 2007 era precisamente la nuestra, la española. Y a las cifras del Banco de España de aquel entonces me remito. El déficit de la balanza por cuenta corriente se aproximaba a mediados del 2007 al 10% del PIB. Pero a esto hay que sumarle que España tiene un problema de competitividad que tradicionalmente nos ha obligado a salir de las crisis en el pasado devaluando los tipos de cambio, algo que, como bien todos sabemos, no puede hacerse en la actualidad. La pérdida de competitividad de la economía y de las empresas españolas no es nueva. Vamos a volver otra vez a los datos. Según el Banco de España, para el periodo 2002-2008, la merma de competitividad de nuestro país ha sido del 15% frente a países desarrollados, del 17% frente a países industrializados y nada más y nada menos que del 38% respecto de los nuevos países industrializados de Asia. Si los productos españoles son cada vez menos competitivos, deberíamos preguntarnos qué políticas de Estado hay que poner en práctica para dejar de perder posiciones y superar con éxito esta fase de recesión profunda. Una posibilidad sería establecer normas reguladoras de la actividad económica de asuntos de Estado que no puedan ser objeto de modificación por mayorías parlamentarias. Lo que estamos reclamando son amplios consensos que no dejen de operar por el natural cambio democrático que se pueda dar cada 4 años. Otra política importante sería favorecer un tejido empresarial moderno y adaptado a los requerimientos de los mercados internacionales, para lo cual se debe potenciar la cultura empresarial, al tiempo que se reducen los niveles de intervencionismo público en la vida empresarial. Asimismo, un excesivo e inadecuado marco regulatorio impone una serie de obligaciones de información, de trámites y otras cargas administrativas, muchas veces innecesarias, imponiendo barreras al libre establecimiento de las empresas y un sobrecoste a la actividad empresarial que opera en los mercados. Junto a la pérdida de competitividad, uno de los mayores problemas que está sufriendo nuestro tejido productivo, y es bien conocido por todos, y en especial las pymes, es la dificultad de acceso a la financiación, tanto para proyectos de inversión como para tesorería y capital circulante. Han cerrado muchas empresas en el último año precisamente por esa falta de financiación, empresas que eran perfectamente viables. En este aspecto hemos considerado positivas las medidas de tipo económico que el Gobierno ha articulado con el objetivo de paliar esta situación. Sin embargo, la realidad que se están encontrando las empresas y las familias es la restricción o el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación. Las medidas son buenas, pero su puesta en práctica se está dilatando demasiado en el tiempo. El sistema financiero español ha mostrado una relativa fortaleza en relación a las instituciones financieras de otras economías avanzadas. La estrategia de negocio bancario que han seguido las entidades españolas ha tenido una gestión prudente basada en una buena medición y control de los riesgos, y debemos felicitarnos por ello.
También hay que destacar que los órganos reguladores de nuestro país han demostrado seriedad y eficacia. Aún así, las restricciones de crédito, como decía, y la falta de financiación a las empresas sigue siendo el principal problema actual. El restablecimiento de la confianza en la solvencia de las entidades financieras por las vías de capitalización y limpieza de balances y la corrección de los problemas detectados resulta, consideramos, imprescindible para que el sistema financiero vuelva a funcionar de forma fluida. Pero las ayudas públicas, cuando sean necesarias, deben ser utilizadas para la recapitalización de aquella parte del sistema que lo necesite y, en todo caso, las mismas han de ser transparentes, transitorias y condicionadas a un plan de saneamiento y de reestructuración, y han de preservar la competencia. Junto a lo dicho anteriormente, la crisis ha puesto en evidencia también la necesidad de llevar a cabo reformas de calado en el ámbito económico-financiero que, en el caso de la economía española, se traducen en asegurar a medio plazo la estabilidad presupuestaria como elemento fundamental para la salida de la crisis económica. Las medidas coyunturales han sido necesarias y serán precisas algunas más, pero hay que buscar ya un reforzamiento de las leyes presupuestarias, con un conjunto de reglas claras, precisas y no discrecionales que permitan recuperar la disciplina presupuestaria como un elemento fundamental de una salida estable y sostenida y sólida de la crisis. Dentro de los gastos, se deben incentivar aquellas políticas que contribuyan a incrementar el empleo y la productividad, como es el caso de los gastos en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación y en formación de capital humano. Hay que realizar una segunda descentralización de la asignación de recursos de las comunidades autónomas a las corporaciones locales. Por una parte, es necesario un control riguroso del gasto local, que conduzca a una mayor responsabilidad política, y, por otra parte, es necesario un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales que garantice al mismo tiempo la solvencia financiera y la realización de las inversiones necesarias. Me voy a detener un momento en este punto, que merece un mínimo de explicación por la importancia que tiene para el sector privado. España es uno de los países del mundo con un mayor grado de descentralización, lo que exige el compromiso de estabilidad presupuestaria tenga en cuenta el presupuesto consolidado de todos y cada uno de los niveles de gobierno. Es necesario corregir las malas prácticas en el plano del cumplimiento de las obligaciones de pago. La morosidad de las administraciones públicas se ha convertido en un lastre para las empresas, que agrava aún más el problema de financiación de las propias empresas. Por ello, respecto a la operatividad de las propias empresas, deben arbitrarse procedimientos tendentes a solventar los incumplimientos de los compromisos de pago por parte de las administraciones públicas, los desajustes de las anualidades y el descuento de las certificaciones de obra. Asimismo, es imprescindible la austeridad de las administraciones públicas. Me voy a referir ahora a las reformas estructurales que los empresarios consideramos necesarias para salir de la situación actual. Si analizamos la respuesta del Gobierno de España para amortiguar la recesión y estimular la economía, esta se está traduciendo principalmente en un aumento del gasto, del déficit y de la deuda pública. Desde nuestro punto de vista, esta estrategia tiene tres efectos no deseados. En primer lugar, reduce los recursos disponibles para la inversión y el consumo privados. En segundo lugar, siembra dudas sobre la capacidad de pago de la economía española. Y, en tercer lugar, amenaza con futuras subidas de impuestos. Bueno, ya no es una amenaza, ya se están produciendo esa subida de impuestos. Está bien tomar medidas coyunturales de gasto y fomentar el empleo, algunas de ellas pedidas por los sectores y pedidas por la COE. Pero además creemos que la fórmula para salir de la recesión y poner los cimientos para un crecimiento estable consiste en profundizar en una economía abierta, libre y competitiva. La experiencia nos dice que siempre que la economía española ha avanzado en esa dirección, ha crecido, ha generado empleo
y ha elevado el nivel de vida de los ciudadanos. Las crisis crean, sin duda, muchas dificultades, pero también dan pie, dan posibilidad a la realización de las reformas necesarias que no se plantean cuando las cosas van bien. Considero que existe el consenso de que si no se realizan una serie de reformas no se podrá hacer frente a la situación ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Donde ya no parece que estemos todos tan de acuerdo es en el alcance de dichas reformas que, desde luego, desde nuestro punto de vista, deben de ser de gran calado. La filosofía de COE, que hoy quiero exponerles, es que hay que tomar medidas para recuperar la competitividad, el crecimiento y el empleo en España, y que deben formularse dentro de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Estamos profundamente convencidos que el grado de éxito de la salida de la crisis en nuestro país va a depender necesariamente de la intensidad de las reformas que se acometan y de cuáles sean dichas reformas y de cuál sea el tiempo en que se realicen. Y estas son las que voy a mencionar a continuación, las que a corto plazo, y luego hablaremos de medio y largo plazo, las que a corto plazo creemos en COE imprescindibles para asegurar el crecimiento. En primer lugar, las cotizaciones sociales. Es una medida que consideramos ineludible el rebajar las cotizaciones sociales. Es necesario recortar las cotizaciones sociales a las empresas en 5 puntos como un mecanismo de recuperación de la competitividad y para paliar la destrucción de empleo. Las empresas españolas tienen 5 puntos más que la media, pagan 5 puntos más que la media de las empresas europeas. Es una medida equiparable a lo que en el pasado, en otras crisis, significaba una devaluación de la moneda y además es necesaria para converger con Europa. Los efectos positivos de esta medida, en recaudación de cotas y de impuestos, por mantenimiento y creación de empleo y disminución de las prestaciones sociales al paro, así como las posibilidades de reducción de gastos corrientes del Estado, que se deben de realizar, permiten que se pueda realizar esta rebaja de 5 puntos sin que se tengan que modificar para nada los impuestos. Reforma fiscal. La primera medida de la reforma fiscal que proponemos es la reducción de tipos en el impuesto sobre sociedades, con carácter general para la totalidad de las empresas. Es una condición necesaria para recuperar la inversión, favorecer los flujos de autofinanciación y reducir la desventaja competitiva de nuestras empresas frente a las de otros países de nuestro entorno con una fiscalidad más razonable, más baja. Pedimos acometer una rebaja mínima de 5 puntos tanto en el tipo general como en el que se aplica al primer tramo de base imponible a las empresas de reducida dimensión, además de una considerable elevación de ese primer tramo que tributa a tipo reducido. Se debería asimismo recuperar la exención por reinversión, esto es, la exoneración de la plusvalía obtenida en la enajenación de activos afectos como mecanismo de apoyo también a la inversión, incluso resucitando alguna deducción de las que antiguamente funcionaban y funcionaban bien por inversión en activos fijos nuevos. Hay que considerar también la oportunidad de primar la parte de beneficios de las empresas que se reinvierte y que no se distribuye en forma de dividendos, para ayudar también a la autofinanciación de las propias empresas. Y, finalmente, consideramos que hay que eliminar en toda España el impuesto de sucesión y donaciones de padres a hijos, que es un impuesto confiscatorio y que, además, va en contra de la creación de empleo. Tributación ambiental. Todos sabemos que existen diversos tipos de impuestos autonómicos ambientales, sobre contaminación a la atmósfera, en las aguas, sobre vertidos de todo tipo, sobre instalaciones perjudiciales para el medio rural y un largo etcétera. En algunos casos puede darse un efecto perverso en el plano de la competencia económica y por ello urge plantearse si no sería conveniente una mejor coordinación en las iniciativas que se toman o que se tomen para que, por lo menos y por el momento, y al menos en el plano fiscal, no acarreen, como están acarreando, una traba importante a la competencia. Financiación de las corporaciones locales, a lo que antes me he referido. La participación en los ingresos autonómicos de las corporaciones locales resulta
en estos momentos residual e insuficiente. O bien se opta por el reparto de las fuentes tributarias, o bien se admite la doble imposición de los mismos hechos imponibles, lo que requiere, sin duda, la adecuada coordinación impositiva entre las distintas administraciones para no elevar los impuestos totales. Abastecimiento energético. Hay que poner en marcha reformas para asegurar y abaratar nuestro abastecimiento energético. Cualquier tipo de tecnología energética tiene sus pros y sus contras. Por ello sería necesario plantearse cuál es el mix energético más idóneo sin excluir la energía nuclear. La puesta en marcha de las medidas de lucha contra el cambio climático y los compromisos asumidos por la Unión Europea suponen para la industria española acometer un ambicioso programa de inversiones en generación y para adecuar tanto la red de transporte como la de distribución a esas nuevas necesidades. Es importante, por lo tanto, hacer referencia a las infraestructuras, interconexiones y redes, que son elementos críticos para España. Por tanto, se debe continuar con importantes inversiones en el área de I+D+I para que las energías renovables resulten competitivas con el resto de las tecnologías de base. Y es necesario seguir contando con la energía nuclear, tanto por razones de coste, garantía de calidad y suministro, como de evitación de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La energía nuclear requiere, sin duda, un debate sereno. Y en el momento actual nos parece imprescindible, dado el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, la continuidad de la central de Santa María de Garoña. No podemos prescindir en España de la energía nuclear. Abastecimiento del agua. El tema del agua es un asunto que genera enormes sensibilidades en nuestro país, sensibilidades que también se ven reflejadas dentro de la propia COE. Pero hay un hecho que es incuestionable. El agua es un servicio de interés general. El sector público debe asegurar el abastecimiento de agua a todos los ciudadanos. La consecución de la garantía del suministro requiere la adopción de una política y una planificación hidrológica que comprenda una gestión integral del agua. Las soluciones en el abastecimiento del agua deben responder a una política hídrica nacional coherente. Inversiones en infraestructuras. Hay que evitar la ruptura del ritmo inversor público de los últimos años. Es necesario apelar a las iniciativas y sistemas de colaboración público-privada para la provisión de infraestructuras. Se debe promover la mejora de las conexiones entre los puertos, las carreteras y las redes de ferrocarril, junto con mejoras de los servicios portuarios. Hace falta un plan extraordinario de infraestructuras urgente y que continúen las licitaciones de obra pública. Tecnologías de la información y las comunicaciones. En este área, la generación de valor a todos los niveles empieza por mover recursos del capítulo de gasto al capítulo de inversión. El problema radica en determinar cuál es la mejor inversión posible y aquí podemos identificar dos áreas prioritarias: la mejora de procesos y la innovación. Las tecnologías de la información pueden jugar un papel decisivo permitiendo estandarizar, consolidar y simplificar los procesos productivos. La educación y la formación. Es necesario un pacto nacional por la educación y por la formación. De ese pacto hablaba hace unos días en algún medio de comunicación el propio ministro de Educación y apostaba precisamente por ese pacto nacional que él titulaba Posible. Nosotros también creemos que es posible. Y finalmente hay que continuar con las privatizaciones y la liberalización de los mercados que aún no lo están o no lo están del todo. Asimismo, dar acceso a la gestión privada en los servicios públicos. Estas soluciones, estas dos últimas soluciones, proporcionarían mayores ingresos por un lado para el Estado y menores gastos por otro. Bien, y ahora quiero dedicar una atención especial, dentro de esas reformas urgentes, a la modernización del marco laboral. La reforma de las relaciones laborales es una de las más necesarias e importantes de las que se deben abordar en nuestro país. En este aspecto quiero resaltar, en primer lugar, el firme compromiso de la COE con el diálogo social,
con el diálogo social bipartito y con el diálogo social tripartito, que consideramos que en estos momentos es más necesario que nunca y, además, estamos en él. Nuestro compromiso y firme voluntad como empresarios es el de seguir trabajando, dialogando, innovando y arriesgando para conseguir lo mejor para la sociedad española de la que formamos parte. En COE hemos mantenido nuestra presencia, como decía, seguimos en él, en el diálogo social y hemos debatido, estamos debatiendo y estamos debatiendo constantemente para intentar llegar a acuerdos con nuestros interlocutores que nos permitan realizar pactos que den continuidad al consenso social y favorezcan en lo más posible la resolución de esta crisis. Esta decidida apuesta empresarial por el diálogo social no nos exime de las responsabilidades que cada uno tenemos en nuestros respectivos ámbitos para hacer frente a una situación que, cuando menos, es excepcional. Los poderes ejecutivo y legislativo, por su parte, y en sus respectivos ámbitos, tienen también responsabilidades propias y pueden asumir un mayor compromiso en la adopción de medidas que favorezcan la creación de empleo en nuestro mercado laboral, compatibles con medidas también paliativas a las que nosotros apoyamos de mejora de la protección social. Bien, pues tras resaltar este compromiso del diálogo social, quiero también aclarar que desde COE, y esto es importante, nunca hemos planteado el abaratamiento del despido. Nunca hemos planteado el abaratamiento del despido con esta reforma laboral que estamos proponiendo, sino estamos planteando un nuevo contrato que tenga una indemnización similar a la de otros países de Europa. Siempre hemos dicho que respetamos, como no podía ser de otra manera, todos y cada uno de los contratos vigentes, con independencia de cuáles sean sus características. Lo que hemos puesto encima de la mesa es disminuir el número de contratos temporales al máximo. Unos contratos temporales que son malos para el trabajador y que son malos para la empresa. Y llegar a un contrato indefinido para los que tienen esos contratos temporales y para los que están parados, un contrato indefinido con una indemnización acorde, como decía, con la que tienen el resto de los países de Europa, aquellos países que, además, donde ya se han hecho estas reformas o se están haciendo, son unas reformas con éxito. Todos conocen casos como el de Dinamarca o como el de Austria o como el de Holanda, donde en estos momentos, donde en España tenemos prácticamente ya un 18% de paro, en estos países están entre el 4 y el 5% de paro. Es decir, reformas que ya se ha demostrado que son exitosas. Lo que es innegable es que en España las relaciones laborales están determinadas por la filosofía de la rigidez. Y en este terreno nosotros estamos hablando, como se está hablando del resto de Europa, de flexiseguridad. La flexiseguridad parte de un diagnóstico dentro del modelo europeo de crecimiento y de cohesión social sobre cómo proporcionar mayor seguridad y oportunidades a las personas en mercados cada vez más globales y cambiantes. Y en este contexto, la nueva seguridad de las personas se basa más en mejorar sus oportunidades para mantenerse empleados, sea en su puesto actual o en otros disponibles, que en pretender, de manera a veces poco realista, que permanezcan toda la vida en un mismo puesto de trabajo y en la misma empresa. El foco de las políticas de flexiseguridad, por tanto, se concentra en facilitar las transiciones en el mercado de trabajo. Erróneamente se ha querido presentar la flexiseguridad como un punto intermedio o de equilibrio entre dos intereses supuestamente antagónicos: flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. Lejos de esa interpretación, la finalidad de estas políticas es sumar dos líneas de actuación que no son contrapuestas, sino convergentes en una misma dirección, y que es la de proporcionar mayores oportunidades. De un lado, hacer que los trabajadores sean más empleables y, del otro, hacer que haya más empleos a su disposición. Es decir, las políticas de empleo deben tener en cuenta las políticas activas de formación y orientación que mejoran la capacidad individual para encontrar y mantenerse en el empleo y, al tiempo, que se mantiene un adecuado sistema de protección durante su permanencia en el desempleo, que, vuelvo a repetir, nosotros apoyamos.
A la vez tienen que proporcionar a las empresas un entorno flexible, que les permita adaptarse y que no las disuada, sino al contrario, que las anime a contratar nuevos trabajadores y favorezca que se generen el mayor número de empleos posibles. Desde las organizaciones empresariales hemos apoyado activamente tanto la intención de mantener adecuados niveles de protección, una vez más lo repito, como la necesidad de promover políticas activas y servicios públicos eficaces. Estas políticas de protección y de mejora de la empleabilidad, desde una perspectiva de la flexiseguridad, deben complementarse también necesariamente con otras mejoras en la capacidad de adaptación de las empresas para favorecer el empleo. Esta es, en resumen, la flexibilidad que pedimos para complementar la nueva seguridad que debe ofrecerse a las empresas y a los trabajadores. Igualmente, y dentro de la reforma laboral que estamos poniendo encima de la mesa, el absentismo es otro tema relevante que tenemos que abordar con urgencia. Y también el tratamiento de la incapacidad temporal, que concentra la mayor parte del absentismo en nuestro país y que exige la revisión de determinados extremos que van desde el tratamiento del coste y contribuciones sociales entre el cuarto y el 15 día tras la baja, en los que la empresa, como saben, continúa cotizando por el riesgo, pese a estar también cubriendo el coste de la prestación, hasta también el papel que podrían asumir las mutuas patronales en la gestión de estos procesos y en una participación en las altas en términos similares a como lo hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social. También es necesario un contrato a tiempo parcial moderno, de este siglo, como está funcionando en el resto de los países de Europa. Este contrato, el contrato a tiempo parcial, es el que concilia realmente con más eficacia la vida laboral y personal. Y en España no funciona por su rigidez, estando muy lejos de su utilización como en el resto de los países de nuestro entorno. Prácticamente se utiliza a la mitad que el resto de los países de la Unión Europea. Y asimismo, la colaboración de las empresas privadas con el INEM sería altamente beneficiosa para la creación de empleo. Y entro ya en la última parte de mi intervención, que pasa porque una vez que hemos expuesto las reformas estructurales que a corto plazo entendemos imprescindibles, pues yo quiero trasladarles, según nuestro criterio, los factores de competitividad en los que basar el futuro crecimiento de la economía española. Las medidas, en definitiva, a medio y largo plazo, teniendo como objetivo la competitividad y la productividad, que entendemos que son claves para la convergencia real. La convergencia en España con la Unión Europea, como bien saben, se ha basado fundamentalmente, y desde nuestra entrada en las comunidades europeas en el año 95, en un significativo aumento de la tasa de empleo. Sin embargo, el crecimiento de la productividad en nuestro país ha sido muy inferior a la media de la propia Unión o de Estados Unidos, a la vez que nuestras empresas son menos competitivas. España tenía como reto reducir la tasa de desempleo con la que entramos en el círculo europeo y por eso el crecimiento basado en un mayor uso del factor trabajo no solo ha sido una estrategia eficiente, sino también la más justa socialmente. Pero para asegurar la renta per cápita a largo plazo debe retomarse con un impulso renovado la mejora de la productividad y la competitividad de la economía española. Y para mejorar la competitividad de la economía española, los empresarios proponemos los siguientes temas. Capital humano. Es crucial potenciar el capital humano. La educación es la gran asignatura pendiente de la economía española. Al aumentar el nivel educativo de la población española, las empresas dispondrían de trabajadores más productivos, lo que a su vez generaría incentivos para que éstas aumenten su inversión en capital físico y tecnológico. Innovación. Debe centrarse en aquellas iniciativas con proyección en la vida real y con visos de causar mejoras productivas, modelos de utilidad. Es en la I+D empresarial en la que fallamos. En lo que respecta a alcanzar una posición internacional, en este aspecto, que nos permita competir con garantías en los mercados globalizados,
hay que llegar al 3% de gasto en I+D como porcentaje del PIB en el menor tiempo posible. La nueva Ley de Ciencia y de Tecnología debería incorporar algunos instrumentos que permitan articular los mecanismos de transferencia entre el ámbito público y el ámbito privado. Y en este sentido también se debe adecuar la investigación que se realiza en el seno de las universidades y centros tecnológicos a las propias necesidades del tejido empresarial, modelo de utilidad, como mencionaba antes. Y no hay que olvidar, y es importantísimo, que la I+D+I es transversal. Formación. Las empresas deben tener mayor libertad de acción en la planificación y determinación de las acciones formativas que les permita una mejor capacitación de sus recursos profesionales y, como consecuencia de ello, su competitividad. Es importante la mejora de los sistemas de información existentes, tanto de la oferta de formación como de las cualificaciones, a través de los certificados de profesionalidad, así como facilitar la recualificación de los empleados y profesionales de sectores en crisis. Pues bien, hasta aquí las propuestas que desde COE formulamos para enfrentarnos con éxito al futuro de la economía española, tanto a corto como a medio y largo plazo. Pero antes de terminar, yo quiero aprovechar la oportunidad de encontrarme con la Asociación de Periodistas Económicos para incidir brevemente en cómo vemos los empresarios nuestras relaciones con los medios de comunicación, y especialmente con ustedes. En COE estamos convencidos de que es preciso que el discurso de los empresarios llegue de la forma más clara posible al ciudadano. La responsabilidad, sin duda, es de todos, pero es un hecho que los ciudadanos tienen una visión inmediata e intuitiva de la economía de mercado según cómo repercuta en su vida cotidiana, y es necesario que la opinión de los empresarios, al igual que la del resto de los agentes sociales, esté más presente en la información que reciben diariamente. Es obvio que los mensajes llegan, en la gran medida, a través de los medios de comunicación. Y lo que yo me atrevo a pedirles hoy es que, como periodistas, como representantes de los medios, continúen siendo sensibles con los planteamientos del empresario y que sigan con su labor de información y crítica imprescindibles en una sociedad moderna como la española, en la que el papel de los medios de comunicación es fundamental para difundir ideas, contrastar opiniones y encontrar las soluciones más eficaces para los graves problemas que están planteados. Y concluyo ya mi intervención y, como resumen, creo que podemos titular el reto histórico de los próximos años, a nosotros nos gusta titularlo así, transformar España en un país de valor. Y para conseguirlo debemos comenzar por un cambio importante en la cultura de nuestra sociedad, un cambio que tenga en cuenta la principal receta que debe ser que, más allá de nuestros recursos naturales y circunstancias externas, todos los sectores de nuestro país tienen que evolucionar incrementando el valor que sus productos y servicios aportan a sus clientes, y que solo vamos a salir de la crisis trabajando y con esfuerzo. La cultura del esfuerzo, de la calidad y de la excelencia son fundamentales. Les puedo asegurar que los empresarios estamos firmemente comprometidos con este proceso y que vamos a estar a la vanguardia del esfuerzo para que nuestro país lo realice con éxito. Y lo vamos a hacer así porque estamos firmemente convencidos que la función empresarial es la clave de la recuperación de la economía española. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y por su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Te agradezco estas últimas palabras que has tenido con los periodistas. Nuestro esfuerzo precisamente radica en eso, y uno de los ejemplos es este curso que hacemos todos los años, que nos permite acercarnos siempre más a las fuentes y a los que hacen la información. Bueno, como siempre, tenemos un turno de preguntas. Tenemos por lo menos hasta las 2. Y como siempre, el que primero ha levantado la mano es Ángel Gómez Escorial. No voy a romper el... Micrófono, por favor. Micrófono. ¿No está el...? ¿Está allí dentro? De viva voz y de pie. Espera un segundín, que me parece que viene ya. No, pues... Que se pongan
encima de la silla. Por favor. Yo creo que el mundo de las relaciones laborales, la aportación de empresarios y sindicatos ha sido fundamental en todos estos años y si podríamos remontar políticamente a lo que se llamó los pactos de la Moncloa como sistema, digamos, de integrar y favorecer a un país con dificultades. La percepción que se tiene ahora es que en una situación de crisis muy severa, como probablemente no hemos vivido ninguno, es si ese sistema, sin ser perverso, yo creo que es bueno, merece la pena meterse dentro de un paréntesis y aplicar medidas más rápidas. No significarán pérdida de derechos, pérdidas, vamos a llamarlas, de derechos. Entonces, a mí lo que me da la sensación un poco es que entre el gobierno, que es el que parece ser el que organiza todo, los empresarios que se plantean lo multilateral, bilateral y trilateral, y evidentemente los sindicatos que están recelosos con todo lo que pueda ser pérdida de derechos, parece como si la casa en estos momentos estuviera un poco sin barrer. Y mientras tanto, el paro creciendo de una manera dramática. La pregunta, en definitiva, para no alargarme más, es si se podría pactar casi desde empresarios y sindicatos ese paréntesis sin demasiada intervención de la política. Esa es mi... Bien, no seré yo el que hable de paréntesis otra vez, ¿verdad? Yo, sinceramente, creo que la casa se está barriendo. Lo que pasa es que hay más polvo que nunca. Y, por lo tanto, como hay más polvo que nunca, pues cuesta mucho barrerla, ¿no? La barremos y inmediatamente que la tenemos casi limpia, otra vez nos aparece más polvo. Y otra vez a coger la escoba. Estamos inmersos en ese diálogo también bipartito, no solo el tripartito. Nosotros creemos que hay muchos temas, especialmente todos los relacionados, desde luego, con el tema laboral, que los sindicatos y los empresarios somos lo suficientemente conscientes para intentar llegar a acuerdos en esos ámbitos. Luego, hace falta, qué duda cabe, de llevar los acuerdos al Gobierno para que al final se traduzcan en decretos o en leyes o se tramiten en el Parlamento. Pero le aseguro que en estos momentos no está la casa sin barrer. Estamos poniendo unos tremendos esfuerzos, desde luego los sindicatos y nosotros por descontado, y el Gobierno, a nadie le puede caber duda que tiene un enorme interés en que podamos hacernos una foto con unas cuantas medidas a las que llegamos a un acuerdo y que vayan además en el sentido positivo de que vuelva otra vez la senda del crecimiento y de la creación de empleo. En eso estamos y ese esfuerzo pues no vamos a dejar de hacerlo. Nosotros creemos en la necesidad de ese diálogo social y de esa concertación. Y ahora creemos que es más preciso que nunca hacerla. Ha sido exitosa en el pasado. Es más, yo le puedo decir que recorriendo muchos países del resto del mundo, una de las preguntas que siempre se nos hacía es cómo conseguís de verdad llegar a este diálogo social tan constructivo como tenéis en España y que está pues siendo un punto más para que España sea un país atractivo por esa paz social, por esa concertación y por ese diálogo. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún desencuentro con exclusividad de la última posibilidad de haber firmado un acuerdo para la negociación colectiva de este año 2009, que en esta ocasión pues no hemos